Bienvenidos a carlosjimenez.biz, el podcast para hablar de tendencias, marketing y negocios. Mi nombre es Carlos Jiménez y hoy hablaremos de 10 errores comunes del marketing y cómo evitarlos. Bienvenidos a Punto Biz, el podcast para conocer las principales tendencias de los mercados actuales y cómo tu empresa puede competir con éxito. Conducido por el reconocido conferencista y autor Carlos Jiménez. Bueno, bienvenidos a este webinar 10 errores comunes del marketing y cómo evitarlos. Un webinar, vamos a estar conversando acerca del marketing y donde tengo a una invitada especial que es Irene Lessmann y ya vamos a presentarnos formalmente. Voy a empezar por agradecer a todas las empresas que nos están apoyando en esto para que nosotros podamos divulgar esta información de manera gratuita y que quede libre en internet para beneficio de aquellas personas que quieren aprender y profundizar acerca de estos temas. Agradecimientos a Real Seguros, Pendiente de Ti y de Zoom. También una empresa que nos ha acompañado a lo largo del año. Muchas gracias a estos patrocinadores que, nos acompañan en todos estos inventos y estas iniciativas. Y, por supuesto, a nuestros aliados Data Analysis, Tendencias Digitales, Useful, nuestros amigos de Panamá Coworking Center, Capitalia y Conectax, quien se une justo unos pocos días después de la temporada de los taxes o de los impuestos. Así que tenemos a Conectax acompañándonos. Bienvenidos, a estos eventos que vamos a estar haciendo y que van a llegar gracias a todas estas empresas que nos apoyan. Así que muchas gracias de nuevo. Y aquí con respecto a las presentaciones, esto como decimos a veces es un trámite porque hemos estado desde hace muchos años, sobre todo a partir del 2020 de la pandemia, acentuamos muchísimo todo el tema de utilizar los webinars como una posibilidad de comunicarnos, de compartir contenido con ustedes de una manera práctica y sobre todo que no importa dónde estemos, podemos estar cerca, podemos hablar, podemos dialogar acerca de estos temas. Así que creo que la mayoría de los que está aquí nos han estado acompañando y por eso estoy muy agradecido. En el caso de aquellos que no conozcan a Irene, aunque creo que la mayoría también conoce a Irene, justo la semana pasada estuvimos, como les dije hace unos minutos, publicando o grabando un podcast acerca de las guerras publicitarias y de la publicidad comparada. Un episodio que me disfruté muchísimo, tema muy interesante, tema que genera polémica y que aquellos que quieran aprender un poquito más de esto pueden ver el episodio que está en mi canal de YouTube, Carlos Jiménez, pero también está en las principales plataformas de podcasting si lo buscan bajo el nombre Punto Biz, que es el nombre del podcast. Así que, aquí sigo compartiendo con Irene, que como muchos saben es una experta en marketing estratégico, marketing digital. Ha tenido, en términos de lo que es el marketing y el área comercial, tiene una amplia trayectoria. Irene es psicóloga de profesión, pero ha estado en el mundo de los negocios porque ha trabajado en empresas de consumo masivo, del sector educativo y compartimos desde hace más de 5 años este trabajo de consultoría muy enfocado en la planificación estratégica y el marketing estratégico. Gracias, Irene, por compartir conmigo este webinar. Carlos, siempre es un gusto, evidentemente, acompañarte en estos inventos tuyos, que siempre andas innovando y siempre andas buscando cómo crear contenido para estas audiencias, porque la verdad es que hoy el área comercial y el área de mercadeo exigen muchos espacios de aprendizaje. Por más años que tengas en el mercado o incluso como profesional, yo creo que ahorita el entorno es tan retador, Carlos, que es muy valioso tener estos espacios para debatir, para reflexionar, porque todos los días estamos innovando y creando nuevas maneras de hacerle llegar a tus audiencias, a tu mercado, productos y servicios que sigan siendo vigentes, que sigan siendo soluciones eficientes y además que sean memorables de manera ideal. Entonces, todo espacio siempre es válido y lo disfruto muchísimo para conversar de estos temas que tanto nos apasionan. Así que muy agradecida. Así es, Irene. Y nos vamos a divertir un montón ahorita hablando de esos 10 errores comunes del marketing y que, como les hemos dicho, los vamos a presentar. Fíjense que yo pongo aquí
la cuenta regresiva y ponemos un relojito porque, bueno, esto está inspirado en estos programas de televisión que a veces vemos que si los animales más peligrosos y entonces hacen el ranking de manera regresiva, suele ser emocionante, o las playas más bellas del mundo. Entonces nosotros quisimos hacer lo mismo y vamos a hablar de los 10 errores más comunes del marketing y los vamos a presentar en una cuenta regresiva. Pero esa cuenta regresiva la vamos a hacer es en función de la importancia que le estamos dando al error, en lo que puede ser el impacto, lo relevante que es para nosotros, no necesariamente en qué tan común es el error. ¿De acuerdo, Irene? ¿De dónde sale? Nosotros en la práctica de consultoría y en la práctica académica, porque también es importante recordar que tanto Irene como yo somos profesores, damos clases de distintas materias vinculadas a los temas de marketing y negocios, y tanto en el área académica como en nuestra área de consultoría, bueno, nos encontramos con errores, vivimos situaciones, tenemos hasta anécdotas de cosas que van pasando y lo que hicimos para este webinar fue reunirnos, sentarnos a trabajar y a debatir cuáles eran estas situaciones, estos errores que nosotros veíamos con más frecuencia o que nos preocupan porque a lo mejor algunos de ellos no son tan frecuentes, pero pueden ser errores muy peligrosos que tienen un impacto muy negativo en el desempeño del negocio. Y por eso entonces quisimos hacer esa lista. Bueno, Irene, vamos a hacer la lista, ¿verdad? Entonces Irene y yo, incluso con la ayuda de Ana, que está aquí de nuestro equipo, hicimos la lista de los 10 errores que considerábamos que valía la pena analizar. Y se las vamos a presentar a ustedes en este mismo momento, del 10 al 1. Y como les dijimos, el 1 no es el más común, sino que para nosotros es un error que puede ser garrafal. Entonces los estamos poniendo en orden de importancia en cuanto a la relevancia que tienen o el daño que pueden hacer si está presente en una empresa, ¿ok? Así que bueno, vamos a empezar con esta cuenta regresiva. Tenía muchas ganas de hacer esto cuando lo diseñamos así. Así que Irene, el número 10, si quieres comenzar con el error número 10. Me toca inaugurar esta lista con este error, que es básicamente el ejercer una gerencia en marketing o incluso comercial sin agilidad. Quiero hacer una aclaratoria. Cuando hablamos de agilidad, evidentemente vienen a la mente prácticas y metodologías ágiles que evidentemente son muy estudiadas. Yo quisiera que hoy lo veamos como un punto también de rapidez, flexibilidad y evidentemente asertividad para responder, ¿ok? Entonces, ¿qué está pasando ahorita, Carlos? Bueno, con este entorno tan cambiante, que la empresa tenga muchas dificultades para tomar las decisiones porque me tomo mucho tiempo, porque los procesos son muy largos, tal vez debo consultarle a muchas personas dentro de la organización qué respuesta podemos dar. Esto te va a impedir responder oportunamente a oportunidades, valga la redundancia, pero también a defender tu posición en el mercado. ¿Qué es interesante, Carlos? Que en la encuesta que hicimos a finales del año pasado a profesionales del marketing, el 56% pues confesaron tener dificultades para responder ágilmente, de manera rápida, a estas condiciones de mercado. Puede ser porque hay un nuevo competidor, puede ser porque tal vez mi competidor hizo una promoción muy agresiva y esto puede evidentemente generar consecuencias. ¿De qué tipo? Bueno, aquí las enumeramos de manera sencilla. Lo primero es que puedes desaprovechar una oportunidad. Tal vez se abre una ventanita en el mercado que no estás aceptando y no estás aprovechando para generar valor, pero también puedes debilitar tu posición competitiva actualmente. Si yo me debilito, si yo no respondo a los cambios del mercado, hay riesgos de que te desconectes de tu audiencia, porque tu audiencia probablemente es la que está demandando parte de ese cambio. Entonces, si no respondemos, dejamos de ser la opción que probablemente sea más beneficiosa para ellos. Por supuesto, puede haber mucho desperdicio de esfuerzos y de inversión, porque a veces decimos, oye, mira, Carlos, tenemos esta oportunidad del mercado, pero de allí a que la desarrollamos, ya pasó la ola, ya pasó ese sentido de oportunidad y entonces habíamos generado unos gastos importantes en un proyecto que ya no es pertinente. ¿Qué recomendamos nosotros para tener en cuenta en esta situación? Uno, tratar de trabajar en ciclos cortos, es decir, pues vamos a tratar de desarrollar una solución al problema, a la oportunidad que estamos observando de manera precisa,
con un objetivo muy claro y básicamente con una entrega definida. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si yo quiero generar y ayudar a los clientes a mejorar el proceso de atención al cliente, pues vamos a hacerlo de una manera puntual y específica. ¿Qué va a pasar? Que eso va a ir mejorando porque al principio no va a ser perfecto. Por eso, la segunda recomendación es que nos acostumbremos a experimentar. En la medida que vamos experimentando, podemos corregir más asertivamente. Y la tercera recomendación en este caso es que esas soluciones se hallan mucho más fácil, mucho más rápido cuando el equipo es interdisciplinario, el equipo que va a formar parte de la solución. No quiere decir que ahora es que vamos a contratar a personas de distintas profesiones, no. Si yo tengo una empresa para buscar una solución a una oportunidad o amenaza, puedo hacer un espacio de encuentro con alguien de finanzas, con alguien de operaciones, con alguien de ventas, porque formamos parte de la misma cadena de valor. Entonces, en conjunto podemos encontrar soluciones mucho más rápidas y asertivas. Excelente, Irene. Bueno, ya vieron, Irene es experta en este tema. De hecho, está certificada en Scrum, una metodología ágil. Y por cierto, ya habíamos hecho un webinar, si mal no recuerdo, en el año 2022 acerca del marketing ágil. Así que si ustedes quieren aprender más acerca de la agilidad en el marketing y cómo mejorar o evitar este error, entonces pueden buscar ese webinar sobre el tema de la agilidad en el marketing, que es un tema muy relevante hoy porque el mercado es muy cambiante y si no somos ágiles respondiendo, estamos en desventaja. Así que, bueno, el número 9 es un error muy común que es subestimar a los competidores. Es más, hay una frase que yo tengo grabada en mi mente que es muy común, que escucho mucho de los clientes con los que nos reunimos, que dicen yo no tengo competencia. Y a veces eso raya, a veces tiene que ver con desconocimiento, con ignorancia y a veces con arrogancia, porque es como desestimando al competidor. Y bueno, eso puede ser un error importante. Desestimar, por ejemplo, las posibles respuestas de los competidores ante lo que tú haces. Si tú haces un plan y no consideras las posibles respuestas de tus competidores, ya ese plan tiene plomo en el ala, porque es un plan, como yo lo denomino, la planificción. Es un plan irreal, es un plan naif, porque al final estás asumiendo de que la competencia no va a hacer nada. Y si esa competencia hace algo, el plan puede quedar neutralizado o incluso, mucho peor, puede ser contraproducente, puedes terminar peor que como estabas. Por eso es importante que entiendas, que analices a esos competidores. También un error en esta materia puede ser no solamente subestimar por ignorancia, por arrogancia, sino también incluso no ver quién es tu verdadero competidor. Muchas veces buscamos la competencia en gente que se viste como nosotros, gente que luce como nosotros, y resulta que hay empresas que están fuera de la industria que están satisfaciendo las mismas necesidades. Eso fue lo que llamó en su momento Teodoro Levitt la miopía del marketing. Entonces, estoy miope y no veo una gente que a lo mejor tienen una tecnología disruptiva para resolver un problema y lo están haciendo y no me he dado cuenta. Entonces, fíjense que sobre este tema, obviamente yo he profundizado bastante. De hecho, mis primeras clases en el IESA, cuando yo empecé a dar clases en el IESA, en el Instituto de Estudios Superiores de Administración, hace más de 20 años, mis primeras clases fueron sobre esto, porque mi primer libro se llama Análisis de la Competencia y profundiza en esto. Y en encuestas que hemos realizado encontramos que el 50% de las empresas no investiga la competencia porque la considera o considera que este es un trabajo difícil. Investigamos a los clientes, hacemos investigación de mercado, no siempre, pero el competidor lo analizamos menos porque muchas veces nos parece que cae en un terreno gris, etc. Entonces, hoy día es mucho más fácil que nunca. Hoy hay plataformas digitales que incluso nos ayudan a analizar a los competidores. Entonces, no analizar a los competidores definitivamente nos puede llevar a que las metas no se cumplan porque no previmos cómo podrían reaccionar estos competidores. Podemos estar incluso compitiendo en un sector en donde las fuerzas competitivas son adversas porque la rivalidad de la competencia es muy alta en ese segmento o porque hay posibles sustitutos, como yo decía, que no necesariamente son de la propia industria. Entonces entramos en un segmento donde no nos conviene estar, donde la rentabilidad no es tan buena porque simplemente no consideramos a la competencia en ese análisis, la directa
y la indirecta. Por ejemplo, en los mercados B2B, sobre todo compañías que participamos de licitaciones, que tenemos que ir a competir cara a cara con otros por ganar un contrato, no entender bien al competidor y cuáles son sus debilidades y capacidades nos puede restar, puede hacer que perdamos licitaciones o contratos específicos. Así que, bueno, las recomendaciones son muy sencillas. Uno, tener claro quiénes son los competidores, cuáles son los competidores que más nos pueden incomodar dentro y fuera de la industria, cómo esperamos que estos competidores reaccionen cuando diseñamos una estrategia, cuáles son los posibles escenarios de respuesta, y para hacer eso hay metodologías, yo las hablo en el libro, que tienen que ver con entender cuáles son los supuestos que maneja tanto mi empresa como mis competidores acerca de la industria, del entorno, de los clientes. Y por último, incluso pensar fuera de la caja y no siempre ver al competidor como un enemigo, y explorar también oportunidades de competencia, donde yo en algunas situaciones tiene mucho sentido que hable con el competidor y colabore. Por ejemplo, cuando yo quiero desarrollar un mercado donde todos ganamos, cuando yo quiero mejorar las eficiencias. Por ejemplo, ahorita es un gran tema, cómo me hago más rentable. Y por supuesto, cuando hay amenazas comunes de competidores extranjeros, de políticas gubernamentales, etcétera, etcétera. Así que error número 9, subestimar a los competidores, y ya tenemos algunas ideas de cómo contrastar. Así que, Irene, ahora te toca a ti. El error número 8 en nuestro conteo regresivo es básicamente que tu marketing digital esté desarticulado. ¿Qué significa esto? Si yo les pregunto a todas las personas que están aquí y nos están acompañando, ¿tienen página web? Algunos levantarán la mano. Si les pregunto si tienen redes sociales, probablemente muchos levanten la mano. El tema está en que hemos desarrollado presencia en plataformas digitales, pero no hemos creado un ecosistema. Cuando hablo de un ecosistema, evidentemente estoy hablando de elementos distintos, pero que se interrelacionan entre sí en funciones diferentes, pero que en conjunto generan un ambiente, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Toda presencia digital que tú tengas no es aislada. Ella debe generar valor. ¿A quién? A los clientes a través de su viaje, a través de su toma de decisiones. Entonces, ¿qué pasa si yo no estoy articulando esa presencia? No estoy sacándole provecho a en qué me ayudan las plataformas sociales, para qué tengo un website. Entonces pasan a ser como islas y estoy desaprovechando básicamente la función de cada una de ellas. La experiencia puede ser insatisfactoria. Por ejemplo, yo puedo entrar a una página web y resulta que los teléfonos están desactualizados, que tal vez la información no es del todo útil, pero escribo por redes sociales y entonces me dicen, no, pero es que tienes que irte al WhatsApp, y entonces voy al WhatsApp y entonces me mandan un teléfono. Hay como un tema de desorganización que genera experiencias insatisfactorias. Además, te deja de aprovechar las bondades de la automatización. Si yo entiendo bien, y por eso la primera recomendación es tener en cuenta el journey del cliente, si yo entiendo bien cómo el cliente busca, cómo el cliente utiliza las plataformas para saber de qué tipo de información, le puedo facilitar la vida automatizando esos procesos. Si yo tengo procesos automatizados, evidentemente gana el cliente porque obtiene respuestas de forma más temprana, pero también gano yo como empresa porque me estoy quitando un trabajo. Entonces, no consiste en solamente estar en plataformas digitales. Consiste en que esas plataformas atiendan al cliente a lo largo de su viaje, y para eso tienen que estar articuladas. Entonces, mi recomendación en este sentido es documentarse muy bien, cómo entender que las plataformas me ayudan en ese proceso de atención y de viaje del cliente, e ir diseñando el ecosistema que mejor servicio pueda ofrecerle a esa experiencia. Excelente. Bueno, vámonos entonces al número 7. El error número 7 es descuidar a los clientes ganados. Las iniciativas de marketing se enfocan principalmente en la captación de clientes para impulsar el crecimiento, lo cual está muy bien, pero muchas veces eso se hace en detrimento de la fidelización de los clientes que ya ganamos, e incluso de la prestación de un servicio de calidad que trabaje en pro de la retención. A nivel internacional, algunos estudios indican que definitivamente la mayor parte del presupuesto de marketing se va a la captación porque el crecimiento es muy necesario. Sin embargo, eso, si está desproporcionado y se descuida a los clientes que ya ganamos, es un error, porque sabemos que la retención tiene un impacto muy favorable en la rentabilidad del negocio. Un 5% de incremento en la retención de los clientes, por ejemplo, puede generar aumentos de las ganancias que oscilan entre el 25 y el 95%, dependiendo del sector y de la estructura de costos de la empresa.
pero definitivamente podríamos decir que la retención es un buen negocio. Así que cuando descuidamos a los clientes ganados, las consecuencias son obviamente la pérdida de clientes, lo cual afecta la rentabilidad del negocio, la dificultad luego de recuperar a un cliente perdido, porque recuperar a un cliente perdido definitivamente es más costoso que ganar uno nuevo e incluso mucho más costoso que mantener uno. Siempre lo ideal es que si ya yo tengo un cliente que ya pagué con mis iniciativas de marketing, lo mantenga, porque ese es un revenue stream, una corriente de ingresos que tengo garantizada en la medida que ese cliente se quede. Así que eso hace que esto sea muy relevante y por supuesto que si esos clientes yo los descuido y eso se traduce en una insatisfacción, podría incluso afectar la reputación de la marca porque es un word of mouth o comentarios negativos que afectan la imagen de la marca. Así que este es un tema muy importante. Yo he destacado en los últimos tiempos este aspecto porque veo que con la caída del mercado, producto de la pandemia y todo esto que hemos vivido, muchas empresas se enfocan en captar clientes y se olvidan de cuidar esos que ya tienen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer allí? Sencillo. Primero, identifiquemos qué aspectos aumentan las probabilidades de que un cliente se quede. ¿Qué es lo que valora el cliente? ¿Qué es lo que espera el cliente? Que personalices la experiencia, que lo tomes en cuenta, que seas rápido, que tengas un buen soporte. Todas esas variables hay que identificarlas. De hecho, ahora las medimos en data análisis para el cliente o el consumidor venezolano en general y detectamos algunas de las cosas que hacen que la gente sea leal a una empresa. Otra cosa importante en esta materia es que nosotros debemos estimar cuál es el Customer Lifetime Value, es decir, cuánto vale un cliente en el tiempo que va a durar con nosotros por segmento, si es que no lo hacemos para cada cliente, pero por lo menos por segmento. Y eso me va a ayudar mucho a valorar. Yo lo uso mucho como técnica para uno darle más atención a un cliente. Oye, si yo sé que un cliente promedio de este segmento puede representar o puede valer $100,000, entonces yo las iniciativas que haga de fidelización las coloco en esa perspectiva de cuánto vale ese cliente. Así que esto es muy importante. Potenciar los beneficios de la fidelización, por ejemplo, llegando a nivel de incluso de tener defensores de la marca, verdaderos embajadores de la marca, clientes tan leales que se convierten en unos referentes, que me defienden, que hablan de la marca. Y eso hoy día, en un mundo de redes sociales, en un mundo con tanta información transparente, es un activo importante para cualquier marca. Y bueno, podemos empezar con algo sencillo como un CRM, empezar a tener bien dibujado quiénes son nuestros clientes, qué tipo de interacciones tenemos con ellos, etcétera, etcétera. Así que eso es lo que podemos hacer para evitar este error tan común que es descuidar a los clientes que ya hemos ganado. El sexto error de nuestra lista es la gestión de marketing sin estimaciones. A ver, las estimaciones pueden tener varios campos o varias áreas. Aquí nos vamos a referir a dos. Uno, el alcance que deben tener tus iniciativas para, evidentemente, traerle valor al negocio. Porque a veces decimos, Carlos, vamos a hacer una campaña de publicidad, pero para contactar a cuántas personas, ¿cuál es el mercado que tú quieres atender? Ese medio que estás seleccionando, ¿qué tanta gente es capaz de hacerle ver que existes? Si vas a hacer una promoción, ¿en cuántos puntos de venta? A ver, independientemente del negocio, tú estás trabajando un mercado y tienes que tener idea de cuántas personas son necesarias o cuántos negocios son necesarios contactar, trabajar, fidelizar para generar valor al negocio. Entonces, el tema de los alcances es importante, pero también el retorno de la inversión. Porque tal vez yo puedo decir, Carlos, oye, voy a hacer esta iniciativa y me va a costar una cantidad importante del presupuesto y tal vez los clientes resultantes de eso o los negocios que desarrollé a través de esa iniciativa, pues no son lo suficientes. En pocas palabras, tienen que diseñar su plan y acciones de marketing considerando el alcance necesario para que se generen buenos resultados. Y además, ¿cuál es el retorno esperado? ¿Por qué es importante? Porque si no lo haces, puedes estar teniendo un desperdicio. Nadie está en estos momentos para desperdiciar presupuestos ni esfuerzos, ¿ok? La idea siempre es una gestión mucho más rentable, mucho más optimizada. Segundo, te cuesta demostrar los resultados de tu gestión de marketing. Sí, los resultados de tu plan, de tus objetivos. Y tercero, también un tema de marketing interno. ¿Cuál es la imagen de la gerencia dentro de esas audiencias frente a finanzas, frente a administración, frente a los directivos que evidentemente esperan una gestión responsable? Recomendaciones en este caso, señores, evidentemente hay que entender hoy cómo el negocio está funcionando, cuáles son las métricas, hoy cuál es nuestro porcentaje de conversión. De 10 personas que me conocen, ¿cuántas me están comprando? De 15 personas que estoy entregando presupuestos, ¿cuántas son las capaces
capaces de quedarse conmigo, de además fidelizar. Segundo, documentarse. Si tú vas a hacer un tema de pautas publicitarias, tú tienes que sentarte con tu proveedor de publicidad para entender cuál es la capacidad de conversión de esa iniciativa, porque evidentemente ese proveedor de servicio va a tener ya unas métricas mucho más, vamos a decir, actualizadas con respecto a cuál es el resultado que tú puedes esperar. Toda acción debe tener un objetivo. Tú puedes, porque muchos clientes nos pueden decir, Irene, ¿cómo hago si yo no he medido eso? Bueno, empecemos, voy a medir. Entonces, establece un objetivo específico y aprende de tu propia evolución, porque evidentemente aquí, ¿cuál es la idea? A la primera probablemente no lo hagamos del todo bien, pero que vayamos optimizando, que vayamos corrigiendo, pero con base literalmente a números específicos y no probablemente dejarnos llevar por la emoción, por el entusiasmo que nos genera la actividad. Excelente, Irene. Bueno, ya saben, hay que medir. Esto es muy importante, medir para poder tener una mejor gestión de marketing. Y bueno, ahora vamos a pasar al error número 5 de esta lista, que es no tener una propuesta de valor diferenciadora. Y esto es muy interesante y esto lo detectamos nosotros cuando hacemos las estrategias de marketing. Empezamos a trabajar incluso con clientes el tema de marketing digital y muchos clientes enfocados en la plataforma, en qué medios vamos a usar. Y cuando empezábamos a ir aguas arriba nos dábamos cuenta, ya va, pero es que aquí no está la propuesta de valor. Entonces, ¿qué vamos a comunicar? Estamos hablando de TikTok o de Instagram cuando aún no tenemos claro qué nos diferencia y qué valor agregamos a nuestros clientes. Entonces hay que casi que repetir el año, hay que ir atrás y hacer primero lo primero. Entonces, un error muy común puede ser no tener una propuesta de valor diferenciadora que haga que compren tu producto o servicio en lugar del de tus competidores. O también otro error es tener una sola para todo el mundo, que es esa talla única en donde tú dices, bueno, sí, tengo una propuesta de valor, pero resulta que le estás hablando a todo el mundo con la misma propuesta de valor. Y eso también puede ser un problema porque te impide conectar mejor con grupos de clientes que necesitan o pretenden o aprecian un valor determinado. El otro error aquí es que tú no te diferencies. Sí tienes claro el valor que vas a agregar a cada segmento, pero no te estás diferenciando o no te estás diferenciando en las cosas que realmente son importantes para los clientes. Que eso lo identificamos con los estudios de mercado. Por ejemplo, cuando hacemos un mapa perceptual, nos encanta ver esos mapas perceptuales en donde graficamos a las marcas con los atributos y jerarquizamos esos atributos, entonces sabemos quién se está quedando con lo que realmente es importante. Así que este error es un error importante que no podemos darnos el lujo hoy día en un mercado como el que tenemos de cometer. Fíjense que aquí encontramos una cifra que dice que el 52% de las empresas tienen diferentes propuestas de valor para diferentes productos y servicios. Eso es el vaso medio lleno, pero también hay un 48% que no lo tiene y ese es el que queremos evitar, ese es el que estamos alertando porque sabemos que tiene consecuencias muy negativas como comprometer la competitividad de la empresa, te resta posibilidades en el mercado, un mercado de elevada rivalidad más aún, impide que te diferencies de esos competidores y termina siendo uno más del montón y eso te coloca de nuevo en desventaja. Y esto es muy importante cuando lo llevamos al tema comercial, porque la fuerza de ventas necesita desarrollar un sales pitch, un argumento de venta que se base en una propuesta de valor, que es el lineamiento que le da la empresa y marketing a venta. Pero si nosotros lo dejamos abierto, entonces estamos dejando al vendedor, le damos el libre albedrío, que él diga lo que él quiera y eso puede ser a veces complejo o puede ser negativo porque el vendedor a veces quiere cerrar el trato a corto plazo y eso puede ser ofreciendo algo que luego compromete la experiencia del cliente. Entonces por eso esto se convierte como en la brújula que permea no solamente a las actividades de marketing, sino a las de venta, a la parte comercial. Así que recomendamos que conozcamos muy bien a nuestros clientes. Esa es la base para poder diseñar propuestas de valor ganadoras, saber cuál es su job to be done, cuáles problemas enfrentan, qué cosas le dan satisfacción. Elaborar propuestas de valor para grupos de clientes, porque no todo el mundo es igual y no todo el mundo valora lo mismo. Y por último, obviamente, comunicar esa propuesta de valor no solamente de cara al cliente o comunicarla a los clientes, sino también puertas adentro, sobre todo con los equipos comerciales para que la empresa esté bien alineada y podamos ofrecer a los clientes lo que realmente somos capaces de cumplir y lo que se relaciona con nuestras fortalezas.
con el equity de nuestra marca, etcétera, etcétera. Así que recuerden, eviten no tener una propuesta de valor diferenciadora o tener una propuesta de valor para todo el mundo. El error número 4 es el posicionamiento de adorno. Debo confesar, muchachos, que yo cuando traté de redactar este error, decía, Irene, suena muy literal, pero es muy real. Cuando hablamos de posicionamiento, me refiero a posicionamiento de marca. ¿Cuál es básicamente el lugar que tiene la marca en la mente de los consumidores? Quiero señalar que el posicionamiento se va a dar con o sin ustedes. ¿Por qué? Bueno, porque las personas evidentemente van a tener una opinión de la marca, de la oferta de la empresa, básicamente por haber interactuado con ella. Muchas empresas a veces no los tienen ni diseñados, pero aquellas que sí, cuando se han de alguna manera como estructurado cómo quiero posicionarme en la mente de mis clientes, el tema está en que queda, Carlos, esto descrito como en un documento estratégico que luego no se revisita. Y operar sin esa guía básicamente va a hacer que tú generes mucho desperdicio de los esfuerzos. Porque cuando tú haces una oferta, diseñas una marca, diseñas una comunicación, diseñas impulsos, diseñas actividades, iniciativas, todo comunica. Pero si no está alineado a ese posicionamiento, evidentemente estás dando mensajes que no están articulados entre sí. ¿Y qué puede generar eso? Una audiencia, un cliente, un consumidor confundido, que no sea capaz de discriminarte frente a los competidores, que no sea capaz de identificarte. Y cuando no estás diferenciado de tus competidores, cuando no eres capaz de ser como reconocido, pues evidentemente debilita tu posición competitiva porque tal vez no estás sembrando los argumentos necesarios para ser la opción preferida. O en el peor de los casos, pues vas a competir por precio, que evidentemente es una estrategia, vamos a decir, no muy beneficiosa a largo plazo, porque ¿quién quiere estar desperdiciando márgenes en vez de construir un equity de marca que te permita, evidentemente, ser mucho más rentable? Entonces, ¿cuáles son mis recomendaciones en este sentido? Tienes que diseñar tu posicionamiento deseado y ojalá esto sea coherente con tus ventajas competitivas, con lo que tú eres bueno y ojalá además esto sea diferente a la competencia. Esa sería como la fórmula soñada. Segundo, también tienes que evaluar cuál es el posicionamiento que tu marca tiene actualmente, porque ese es un trabajo que hay que estar siempre realizando. No podemos ser un poco ingenuos en pensar que todo el mundo nos percibe de la misma forma. Hay que trabajar con el posicionamiento que hoy tienes en la mente de los consumidores para irlo trabajando y para que se acerque a ese diseño y esa posición ideal que te gustaría a ti. Y por último, cuestiona cómo cada una de las actividades que vayas a llevar a cabo construye a ese posicionamiento. En pocas palabras, tengo que hacer una dinámica promocional, ok, esto es coherente con mi posicionamiento, esto ayuda a que la gente me siga viendo de esta forma que nosotros queremos ser percibidos. Es como una especie de checklist y de validación para que procuremos coherencia en nuestras acciones de marketing. Excelente, Irene. Bueno, ya saben, el posicionamiento no es de adorno. Y la palabra coherencia en las iniciativas de marketing con ese posicionamiento definitivamente es muy importante. Y bueno, ya vamos a la tercera, ya estamos en la recta final, Irene, de esta cuenta regresiva de los errores de marketing. Y bueno, vamos entonces al número 3, hablarle a todo el mundo por igual. El último año escribí un artículo para una revista que lo intitulé El cliente promedio no existe. Así que diciendo que ese era un error pensar de que todo el mundo era igual. Y por ende, este error se deriva de eso. La crisis, la alta rivalidad nos lleva a intentar vender cualquier cosa a cualquier cliente. Y esa es una forma o una fórmula directa al fracaso. Cuando tú quieres vender cualquier cosa a cualquier cliente, te conviertes en un todero y los toderos no suelen ser exitosos. Así que este es un error importante, es un error común en épocas de crisis, en mercados también de dificultades estructurales, así que pensar que el mercado es un solo conglomerado y que todo el mundo es igual y que yo puedo tener esa fórmula mágica, de hecho sucede mucho, la búsqueda de fórmulas mágicas para tener éxito en el mercado nos llevan a
ese marketing unitalla, es decir, que hago cosas que pretendo que funcionen para todos. Y eso es un error importante. Así que fíjense que aquí colocamos una cifra que es interesante porque dice que el 80% de las audiencias suelen hacer negocios con una marca que personaliza su experiencia con ella. Es decir, hay una tendencia en el mercado a que el consumidor y los clientes también en el mundo B2B valoran ser tomados en cuenta de manera personalizada, valoran la marca que se esfuerza por comprenderlo, por conectar con sus necesidades o que ofrece un valor diferenciado que conecta con esas expectativas. Así que hablarle a todo el mundo por igual tiene unas consecuencias negativas como, bueno, la más importante es un marketing ineficiente, porque definitivamente es como que yo estuviera con una manguera tratando de mojar a todo el mundo y hay gente que yo no tenía que mojar. Entonces hay ineficiencia en el gasto, que es un error que ya Irene comentó anteriormente. Cuando no medimos eso, y no medirlo también es un error. El otro es la ineficacia. No solamente es que es ineficiente, sino es ineficaz, porque no logro lo que quiero, porque simplemente no conecto, pierdo competitividad, sobre todo porque pierdo relevancia para los clientes que realmente yo debería conectar y debería cautivar. Se me hace más difícil retener a los clientes porque son los clientes que sienten que eso no es para ellos o que no le estás hablando a ellos. Bueno, diseñar planes de comunicación y estímulos dirigidos a segmentos específicos. Esto no es una consecuencia, eso es una recomendación. Ahí se nos pasó de columna. Dentro de las recomendaciones está esa precisamente. Bueno, cuando yo diseño planes que me permitan comunicar, me permitan estimular la compra o cerrar negocios con segmentos específicos, pero por supuesto tengo entonces que empezar por hacer la tarea del marketing estratégico, que empieza por unos pasos fundamentales como definir y evaluar los segmentos del mercado, porque se trata de poder segmentar el mercado y la segmentación involucra dos cosas importantes: identificar los grupos, pero luego evaluarlos, valorarlos, saber qué grupos pueden ser más atractivos, por ejemplo en términos estratégicos, en términos de crecimiento, en términos de tamaño, etcétera, etcétera. Y por supuesto, seleccionar el segmento o los segmentos donde la empresa va a enfocar sus esfuerzos. Así que definitivamente estamos hablando aquí de marketing estratégico, segmentación, targeting, comunicación, estímulos que vayan a la gente que realmente tienen que ir y no tratar de mojar a todo el mundo con la misma manguera, porque definitivamente sabemos que eso es ineficaz y es ineficiente. Ok, el error número 2, básicamente, yo creo que es un cambio de paradigma. Fíjense bien, lo redacté de la siguiente manera: la estrategia orientada solo al producto o servicio. Ustedes van a decir, Irene, pero ¿qué estás diciendo? Obviamente, yo tengo un portafolio que vender, tengo un servicio, una oferta muy clara que ofrecer. Y sí, pero no vendemos productos o un servicio como tal. Vendemos es la solución a un problema a través de nuestros productos y servicios, que es diferente. Cuando comprendemos que el mercadeo va de solucionar y satisfacer necesidades y no de impulsar un portafolio, vemos que se abre el abanico de oportunidades. ¿Por qué? Porque lo que estamos orientados a siempre acompañar al cliente en cómo vaya evolucionando su necesidad. Si yo me centro solo en mi portafolio, en las características de mi producto, estoy siendo limitativo. Por supuesto que es importante las características de ese servicio, de ese producto, pero más importante aún es que yo siempre sea la opción que mejor satisface las necesidades de mi mercado. ¿Y por qué abro el espectro? Porque a veces mi producto puede ser, vamos a decir, sus características organolépticas o sus atributos funcionales pueden ser ideales, pero deben ir acompañados de, por ejemplo, un buen servicio, debe ir acompañado de un buen soporte, de una buena cadena de valor, de facilidades de comunicación que va más allá de las características puntuales del producto. Entonces, la invitación, y por eso este error lo rankeamos como bien alto, el número 2, es que no nos centremos solo en nosotros, en las características actuales de nuestra oferta, de esas características tangibles de los productos y servicios, sino recordemos que estamos ofreciendo soluciones. Entonces, es importante tener esto en cuenta porque en la medida que tengamos como principal orientación las necesidades del cliente, vamos a mantenernos conectados. Si nos quedamos solo por nosotros, nos podemos desconectar de esa oportunidad, de esa pertinencia de la oferta. Por supuesto, cuando pienso que mi objetivo es la solución de una necesidad, el campo para innovar aumenta, porque puedo innovar en muchas áreas. Puedo innovar en comunicación, puedo innovar en canales, puedo innovar
en tipos de servicios más allá de las características, como insisto, del portafolio. Si no tengo en cuenta las necesidades, es más difícil la fidelización, porque centramos mucho a veces el área comercial, y meto aquí a ventas también, en promover las características de mi producto y servicio, pero la relación no se acaba allí. La persona que nos compra continúa teniendo expectativas. Ahora las expectativas cambian porque ya yo soy un cliente recurrente, porque ya yo conozco tu servicio. Entonces, cuando ampliamos ese espectro, vemos oportunidades para seguir evidentemente generando valor, ahora desde la retención de clientes, ahora desde la fidelización. Si yo me limito a que mi oferta son solo cualidades de mi portafolio o mi servicio actual, también es mucho más probable que otros me copien, y al copiar yo pierdo diferenciación. Entonces, básicamente, las características de un producto, mira, ahorita en este mundo tan globalizado, no es difícil copiar, pero si mi propuesta de valor no solamente es eso, sino es la forma en que yo trato a mi cliente, es la forma en que yo me comunico, es la forma en que yo genero valor a través de otros puntos de contacto, evidentemente es más difícil que mi competidor haga todo igual. Entonces, recomendaciones, hay que entender, estar muy orientado a la necesidad del cliente, sobre todo porque en momentos como los que hemos vivido en los últimos años, esas necesidades evolucionan, esas necesidades van cambiando. Segundo, conoce bien el journey de tu cliente. Quiere decir es cómo está buscando ese cliente o ese mercado incluso potencial la solución a ese problema que está buscando satisfacer. Y tercero, robustece, por supuesto, tu propuesta de valor, tus comunicaciones a través de muchas soluciones que vas a poder ir generando cuando entiendes el viaje completo. Entonces, no se trata solo de productos y servicios de calidad, se trata de canales de calidad, se trata de mensajes valiosos, se trata de servicios de atención al cliente valiosos, y cuando comprendemos así, Carlos, que no son literalmente productos y servicios, sino son relaciones que generan solución, se robustece muchísimo más esa gestión de mercadeo. Excelente, Irene. Bueno, cuando yo hablaba del error número 9, subestimar a los competidores, me resonaba esa frase de no tengo competencia, no tengo competencia. Y ahora me resonaba cuando tú estabas hablando una frase que hemos escuchado mucho, de que mi producto es el de mejor calidad. Y muchas veces hacia adentro yo digo, bueno, ¿de acuerdo a quién? ¿De acuerdo a qué variables? ¿A quién le importa? Porque a veces la calidad de la que está hablando muchas veces el empresario o el ejecutivo es una calidad ingenieril, que a lo mejor el consumidor final ni siquiera percibe, sino que está percibiendo mejor una experiencia. Entonces, este es un tema importantísimo, así que bueno, gracias por explicarlo también. Y bueno, ya nos llega al número 1, nos lleva a la cuenta regresiva. Hacer la fanfarria de lo que nosotros consideramos que es el error más común. Voy a pasar al número 1 de esta lista de errores, que es nada más y nada menos que tomar decisiones sin información del mercado. Es decir, profesionales del marketing o empresas que pretenden hacer marketing sin información, sin entender el mercado, sin entender a los clientes. Entonces, no contar con la información necesaria para la toma de decisiones, lo cual sucede algunas veces, aquí lo debía haber puesto entrecomillado, por limitaciones financieras. Yo diría más bien por la creencia de que necesitamos un presupuesto abultado para tener información. Muchas veces podemos no tener la información más robusta, podemos no tener toda la información, pero no es necesario tener todas las piezas del rompecabezas. Cuando tenemos en la mesa de nuestra casa, en familia, armamos un rompecabezas de la Mona Lisa, no necesitamos tener todas las piezas o el rompecabezas armado para saber cuando estamos armando el rompecabezas que allí está la Mona Lisa y que la podemos ver a pesar de que todavía falten muchas piezas por colocar en su lugar adecuado. Así que lo mismo pasa con esto. Pasamos de no tener auto y estar caminando a querer tener un Ferrari. Entonces no necesitamos el Ferrari. Podemos empezar con una patineta, con una bicicleta. Entonces no contar con información necesaria es un grave error, y a veces es por creer que no tenemos el presupuesto para financiarlo, pero lo peor es creer que no necesitamos esa información porque yo me la sé toda, porque yo tengo 20 años en esta industria, porque yo conozco muy bien a mi cliente, porque yo conozco mi
mi competidor, o peor aún porque no tengo competencia. Entonces, todas esas creencias pueden ser muy peligrosas. Y por eso la labor de nosotros como consultores y a veces como coaches, porque a veces tenemos que trabajar no nada más a la empresa, sino la persona, es que la persona vea que puede estar partiendo de creencias erróneas, puede estar partiendo de errores en esta materia que se traduzcan en consecuencias, bueno, muy negativas. ¿Ibas a decir algo, Irene? Y Carlos, permíteme completar la idea allí un poquito. La creencia yo creo que es útil, pero eso sí, para que tengas hipótesis. Porque es Exactamente. verdad que una persona dentro del departamento que conoce y ha visitado sus clientes y obviamente su roce del día a día genera unos insights importantes. Pero una cosa es tener una hipótesis y otro es tomar decisiones en función a tu creencia. Me gusta más la palabra hipótesis. Hablar de hipótesis, bueno, como dije, nosotros tenemos que trabajar la persona. Menos mal que Irene es psicóloga y yo, a pesar de ser economista, bueno, he estudiado coaching, estoy certificado como coach y eso me ha ayudado también a poder apoyar a los clientes en eso. Fíjense este dato muy revelador de esta encuesta que hemos citado a lo largo de la mañana. Es una encuesta que hicimos a finales del año pasado, una encuesta hecha en profesionales de marketing y que pronto los vamos a invitar a que ustedes formen parte de la edición de este año, que es la segunda edición que hacemos, que nos permite entender cómo los profesionales del marketing evalúan, se autoevalúan, qué prácticas están llevando a cabo. Fíjense que aquí el 54% reconoce o declara que no tiene datos de la audiencia. Esto es un dato, esta es una cifra alarmante, porque al final es, wow, estoy haciendo cosas a ciegas. Estoy jugando a la gallinita ciega en el marketing y eso es muy peligroso. Eso me lleva a tomar decisiones inadecuadas o erróneas basado en estos supuestos falsos o pocos probables. Que es distinto, como decía Irene, de que yo establezca una hipótesis y que yo busque la información para contrastar esa hipótesis. Que por cierto, en los próximos días, probablemente la semana que viene, voy a compartir un episodio de Punto Biz y un resumen acerca de uno de los libros que está en la lista de los 12 libros que leeré en el 2024 y que ya leí, que se llama Jugar para ganar el libro. Fabuloso, y una de las cosas que recomiendan los autores, ex ejecutivos de Procter & Gamble y consultores muy reconocidos en los Estados Unidos, dicen, bueno, tenemos que empezar por un método que ellos recomiendan, es definir cuáles son las cosas. Cuando tú haces una estrategia, tú diseñas una estrategia o varios caminos estratégicos y tú defines qué cosas tendrían que pasar para que esa estrategia tuviera éxito. Y entonces cuando tú defines esas cosas que tienen que pasar para que esa estrategia tenga éxito, de alguna manera lo que estás haciendo es validando hipótesis. Y eso puede ser una práctica muy conveniente. Pero eso ya hablaremos en ese episodio. Por ahora lo importante es invitarlos a que tengan mucho cuidado con este error de tomar decisiones sin información de mercado, porque sabemos que eso nos lleva a tomar decisiones inadecuadas, nos incapacita para adaptarnos al mercado y hace sobre todo que perdamos oportunidades muy importantes. Entonces, ¿qué les recomendamos? Una manera interesante de entender lo que pasa en el mercado es empezar a aproximarnos a través de las tendencias. Nosotros nos hemos esforzado mucho en eso y hay un episodio del podcast que habla de las tendencias del mercado para el 2024. Hemos hecho incluso webinars para hablar de cómo identificar oportunidades para la innovación con base en las tendencias y tenemos un workshop que hacemos 1 o 2 veces al año de forma abierta, a pesar de que lo hacemos muchísimo puertas adentro con nuestros clientes, de cómo traducimos esas tendencias del mercado en oportunidades para la innovación, no solamente de productos y servicios, sino de modelos de negocios, de procesos, etcétera, etcétera. Así que esa es la primera aproximación que podemos hacer. Bueno, quiero entender el mercado, quiero tomar decisiones entendiendo el mercado, vamos a analizar qué está pasando en el mercado, qué dicen los expertos y nosotros compartimos esa información, de hecho gratuitamente. Está en Carlos Jiménez Net y ahora, a partir de ahora, va a estar también disponible en el blog de usefulagency.com. La número 2, identifiquen las necesidades de información con base en la decisión que deben tomar. Es decir, no necesitamos el rompecabezas completa de la Mona Lisa, pero sí necesitamos saber, como sabemos qué decisiones queremos tomar, debemos entonces listar qué información necesito para tomar la mejor decisión con respecto a eso. Y eso me ayuda mucho entonces a inventariar esas necesidades de información para buscar realmente la información que necesito. No necesito tener todo. Y muy importante, recopilar la información necesaria de fuentes confiables. No necesito el Ferrari, pero si voy a tener un auto
que funcione. Entonces, bueno, me sirve un Yaris de Toyota porque es una fuente confiable. Entonces yo necesito recopilar información, usar fuentes confiables y emplear una técnica que se llama la triangulación. Es decir, cuando yo utilizo varias fuentes y esas fuentes me están de manera coherente indicando de que pareciera de que esta es la realidad o esto es lo que está pasando, entonces eso me da más confianza. Es decir, hay que evitar apostar a un dato, sino más bien triangular y buscar coherencia entre la información que estoy utilizando para poder tomar decisiones con más tranquilidad. No hay garantías, pero sí hay contextos que podemos entender y que me pueden llevar a tomar las mejores decisiones. Así que bueno, ese es nuestro conteo regresivo. Como vieron, vamos en la descripción de este webinar, que como les dijimos va a estar disponible en YouTube y en las plataformas de podcasting. Van a ver el ranking de los 10 errores para que los puedan repasar. Pero me encanta esta frase que Anita nos agregó aquí en esta presentación, que dice, mira, cometer un error y no corregirlo es otro error. Es decir, cualquiera puede cometer errores, lo importante es reconocer los errores, mejorar, corregir esa práctica para no seguir cometiendo el mismo error, porque si no lo corregimos estamos cometiendo otro error, y yo diría el peor error de todos es no aprender de las experiencias. Te esperamos en un próximo episodio de Punto Biz, el podcast para conocer las principales tendencias de los mercados actuales y cómo tu empresa puede competir con éxito. Si deseas recibir las principales ideas de este podcast, suscríbete en www.carlosjimenez.info/puntobiz.